Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a este su noticiario de Derechos Humanos Informa TV. El día de hoy, miércoles 13 de junio, veremos lo más interesante que existe hasta el momento. Le comento que en materia nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos llama a proteger la integridad de los niños que están laborando. Le comento que en Oaxaca nace una revista con perspectiva de género. En materia internacional, veremos que UNICEF considera grave y alarmante el trabajo infantil que existe en Mozambique. En otra información, le comento que Human Rights Watch denuncia que fuerzas indias violan derechos a la frontera con Bangladesh. Quédense con nosotros, estamos a punto de comenzar. Comenzamos con nuestra primera sección de noticias nacionales. Las movilizaciones estudiantiles del año 68, 71 y 99 son los antecedentes más llamativos de la organización de los miles de jóvenes que hoy conforman el movimiento Yo Soy 132. Ahora Yo Soy 132 cuenta con una coordinadora interuniversitaria conformada por representantes nacionales de diversas instituciones de educación superior y de bachillerato públicas y privadas. El movimiento, en su breve historia, cuenta ya con logros como ser inscrito como observador electoral ante el Instituto Federal Electoral para los comicios del próximo 1 de julio, asimismo lograr que el debate presidencial se transmitiera en los canales estelares de la televisión abierta y debatir con la candidata y dos de los candidatos a la presidencia. Para algunas de las jóvenes que integran la movilización estudiantil, el principal logro de Yo Soy 132 es haber reunido a miles de inconformes. Ahora el reto, dicen, es trascender el periodo electoral. El día de ayer, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero recibió en las instalaciones de este organismo a jóvenes estudiantes de la Facultad de Derecho de la entidad, quienes cursan la materia de derechos humanos con motivo de conocer más a fondo estos derechos y las actividades que realiza este organismo defensor de derechos humanos. Durante el recorrido a las diferentes áreas, los titulares de las mismas explicaron el objetivo a cumplir a su cargo, al mismo tiempo que resolvieron dudas e inquietudes por parte de los estudiantes, quienes dejaron ver en sus cuestionamientos su preocupación por la crisis de valores que se vive en estos tiempos. Por su parte, el presidente del organismo defensor de derechos, Juan Alarcón Hernández, agradeció la cordial visita expresando a los asistentes que la etapa que ellos atraviesan es de vital importancia, porque manifestó que es ahí donde se inicia el desarrollo del ser humano. Estefanía Rodríguez Cardoso, reportera de La Fuente Policíaca de los periódicos Zócalo, Saltillo y Calibre 57 en Coahuila, y desaparecida junto con su hijo de 2 años el pasado 8 de junio, es la segunda mujer periodista desaparecida en este sexenio. La primera reportera que desapareció en la gestión que está por concluir es María Esther Aguilar Casimbe, periodista del diario Cambio de Michoacán y de quien no se sabe nada desde el 11 de noviembre del año 2009. El pasado viernes se sumó Estefanía a la lista de comunicadores desaparecidos. De acuerdo con información difundida por Zócalo Castillo, la periodista fue vista por última vez durante una reunión de trabajo con sus compañeros entre la noche del 7 y la madrugada del 8 de este mismo mes. Por su parte, la Procuraduría General de la República, a través de su delegación en Coahuila, informó que ya se inició la averiguación previa contra quienes resulten responsables por el delito de secuestro. Activistas por el derecho a decidir criticaron que durante el segundo debate la candidata y los candidatos a la presidencia dieron un discurso tibio e impreciso sobre la interrupción del embarazo, ya que no explicaron cómo se evitará la criminalización de las mujeres por abortar. Julia Escalante, consultora legal de IPAS México, dijo en una entrevista que tanto la y los candidatos abordaron el tema de manera superficial,
ya que se quedaron en que no quieren que las mujeres estén en la cárcel, pero nunca tocaron el fondo del asunto, el cual es la despenalización del aborto. En torno a esto, la activista aseguró que mientras la interrupción del embarazo se considere un delito, las mujeres mexicanas seguirán siendo perseguidas, sobre todo en las 17 entidades federativas, donde diputados locales penalizaron el aborto en sus constituciones estatales entre el año 2008 y 2010. La organización civil Red Mexicana de Personas que Viven con VIH y SIDA regresó a la clínica especializada Condesa, un espacio que esta misma institución le había otorgado desde hace 12 años para poner un banco de medicamentos que brindaba de manera gratis, así como el apoyo psicológico y asesorías a personas con VIH y sus familiares. En un comunicado, la Red Mexicana agradeció el apoyo otorgado por la Clínica Condesa durante el tiempo que permaneció el banco en sus instalaciones y lamentó que este espacio ahora sea destinado para una biblioteca. Sin embargo, la Red Mexicana de Personas que Viven con VIH y SIDA seguirá proporcionando el servicio a toda persona afectada por el VIH en sus instalaciones que están ubicadas en la calle Francisco Ayala, número 59, Colonia Vista Alegre, entre Roa Barcenas y Juan Adolfo López Mateos, esto cerca del Metro Chabacano. Si usted desea tener más información, puede localizarlos también al número telefónico 527-37-308, o bien les puede mandar un correo electrónico a redvihsida@prodigy.net.mx. Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad presentó el pasado viernes la revista La Sabia con el fin de ofrecer un medio informativo con perspectiva de género que contribuya a una sociedad justa, plural y equitativa. En la Biblioteca Francisco de Burgoa de la ciudad de Oaxaca se llevó a cabo la presentación de la revista semestral que contendrá información y análisis sobre la condición social, política y cultural de las mujeres en la región. Durante la presentación de la Sabia de esta revista, a cargo de Sandra Torres Pastrana, coordinadora editorial y facilitadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, y Teresa Emeterio, impulsora e integrante de la Red de Mujeres Mixes y coordinadora del programa Enlace Comunitario, ambas integrantes del Consorcio Oaxaca aseguraron que este nuevo espacio informativo y de análisis feminista busca nutrir y alimentar el debate, la agenda y los retos del movimiento en Oaxaca y el resto del país. La Fundación Frederick Naumann convocó a la presentación de la Agenda por la Libertad, Propuestas Liberales para México, la cual se llevará a cabo el próximo jueves a las 17:30 horas. La presentación de esta Agenda por la Libertad son propuestas liberales para México, además que es un documento que está coordinado por el doctor Arturo Dam y el maestro Fernando Duworak, y para presentarlo se contará con la participación especial del doctor Macario Schettino. La cita es en el Hotel Fiesta Americana Reforma, Salón Mirador, en la Ciudad de México, y cabe mencionar que la entrada es totalmente gratuita. Si usted desea confirmar su asistencia, puede comunicarse al número telefónico 55 50 10 39 o bien enviar un correo electrónico a ana.lopez@fnst.org. En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Comisión Nacional de Derechos Humanos llamó a proteger la integridad de los niños que realizan algún tipo de trabajo o actividad económica. En un comunicado, el organismo Derecho Humanista subrayó que instituciones, autoridades, padres de familia y la sociedad en su conjunto deben encaminarse a salvaguardar la seguridad de más de 3 millones de infantes que entre los 5 y 17 años de edad viven en México y se están incorporando al mercado laboral para aportar algunos recursos a sus hogares. Asimismo, el organismo defensor de derechos enfatizó la importancia de ratificar el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la edad mínima de admisión al empleo para proteger la salud de los menores. Después de advertir que aproximadamente 3 millones de niños y adolescentes entre los 5 y 17 años trabajan en el país
y casi la mitad no recibe ingresos o su pago es en especie, con base en cifras oficiales que dio a conocer la Comisión Nacional de Derechos Humanos el día de ayer. La ombudsman de Morelos, Luceros Benítez Villaseñor, se pronunció por unir esfuerzos entre autoridades y organizaciones civiles para poder establecer los mecanismos adecuados a fin de mejorar la calidad de vida de los niños y niñas quienes sufren de explotación laboral, al coincidir en que no basta con regalar unas monedas en cada alto de la ciudad para minorar la responsabilidad compartida, y en cambio dijo se debe elaborar propuestas que abonen a mejorar su futuro y calidad de vida, por supuesto. Bien, esto es todo en materia nacional. Vamos a un breve corte y regresamos con más información. Ya estamos de regreso para presentarle lo más interesante a nivel internacional. Le comento que precisamente el día de ayer, la representante especial de la ONU para niños en conflictos armados denunció que el ejército sirio sigue utilizando a menores como escudos humanos. Radhika Coomaraswamy presentó un informe detallado en el que acusa al ejército de raptar a niños y situarlos frente a las ventanas de los vehículos que transportan a los soldados que se dirigen a los poblados para atacarlos. También denunció que los militares y los servicios de inteligencia, así como las milicias que apoyan al gobierno, matan y mutilan a menores. Asimismo, este informe detalla las detenciones ilegales, torturas y abusos sexuales. En este sentido, el informe señala que las escuelas son constantemente asaltadas y se utilizan como bases militares y centros de detención, donde niños y niñas son agredidos, sometidos a vejaciones y torturas, entre las que se incluyen las descargas eléctricas. Más de 1 millón de niños originarios de la región del Sahel, que incluyen 9 países, necesitarán asistencia humanitaria en los próximos meses para poder sobrevivir, según lo alertó este lunes la UNICEF. El organismo internacional recordó que desde los principios de este año se han tenido que atender a cerca de 250,000 niños menores de 5 años, los quienes sufren de malnutrición severa y que sin la ayuda habrían perecido. Sin embargo, la agencia de la ONU considera que las mayores necesidades se darán durante los próximos 3 meses, dado que la región atravesará su periodo más seco de este año. Ante esta situación, la UNICEF solicitó a los donantes $146 millones, una cifra que se añadirá a los 93 millones pedidos con anterioridad y obtenidos en los primeros 5 meses de este año. De las 500,000 mujeres nicaragüenses que viven en Costa Rica, muchas de ellas realizan labores domésticas sin ninguna remuneración y además se enfrentan severas dificultades para regularizar su condición migratoria. De acuerdo con un estudio de la Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones, un alto porcentaje de mujeres del país centroamericano que por la pobreza migran con sus parejas a Costa Rica se vuelven dependientes económicas del varón y carecen de información para regularizar su situación migratoria. Se estima que en Costa Rica viven 1 millón de nicaragüenses en diferentes circunstancias migratorias. De este total, la mitad son mujeres. En otra información le comento que precisamente esta semana la Organización Internacional para las Migraciones ha acogido con agrado la primera condena pronunciada en la República Dominicana contra 2 acusados de tráfico de trata y explotación laboral de menores en Santo Domingo, sobre quienes ha recaído una pena de 15 años de prisión. Cabe recordar que los tratantes fueron arrestados en un operativo realizado por autoridades dominicanas en el barrio Los Alcarrizos, allá en Santo Domingo, en el año 2011, precisamente en febrero, durante el cual 44 niños fueron descubiertos y rescatados. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia calificó de grave y alarmante el trabajo infantil en Mozambique, donde estima en más de 1 millón a los menores sometidos a ese régimen. La UNICEF describió como preocupante la situación de estos niños con edades comprendidas entre los 7 y 17 años, al revelar que en este país un informe
como parte de la conmemoración por Día Mundial del Trabajo contra la Trata Infantil. De acuerdo con el organismo internacional, el 15% de los infantes que trabajan sufrieron algún tipo de enfermedad o lesiones en el trabajo, principalmente en la agricultura, ganadería, caza y pesca. Para detener esta práctica, la UNICEF exhortó al gobierno a reforzar la inspección del trabajo a fin de garantizar la aplicación efectiva de las leyes relativas al trabajo infantil, tanto en el sector formal como en el informal. En otras noticias, le comento que el día de ayer, la organización de Human Rights Watch acusó a las fuerzas de seguridad de las fronteras de India de cometer violaciones a los derechos humanos, como son los asesinatos extrajudiciales en la zona colindante con Bangladesh. La organización estadounidense pidió en un comunicado a las autoridades indias que se investiguen todas las alegaciones contra las fuerzas de seguridad de fronteras para que pongan fin a las torturas, ataques y asesinatos de supuestos contrabandistas, tanto bangladesíes como indios. En una entrevista con Meenakshi Ganguly, directora de Human Rights Watch en Asia del Sur, dijo que las fuerzas de seguridad de fronteras de la India tienen el cometido de proteger la frontera y prevenir las actividades ilegales. Sin embargo, en lugar de arrestar a los contrabandistas, las fuerzas de seguridad los golpean e incluso hasta llegan a matarlos. Ayer, Amnistía Internacional pidió a los líderes políticos mundiales a que actúen de manera inmediata para frenar el suministro de armas a la República Democrática del Congo, donde se siguen produciendo matanzas, violaciones, saqueos y secuestros. En un informe titulado "Si te resistes, te disparamos", Amnistía Internacional detalla cómo las fuerzas de seguridad de la República Democrática del Congo y grupos armados son capaces de cometer serios crímenes contra la humanidad por el fácil acceso a las armas que tienen. Esta situación, según la subdirectora del programa de Amnistía Internacional en África, Paul Rigaud, demuestra la necesidad urgente de que los gobiernos del mundo lleguen a un acuerdo en el Tratado de Comercio de Armas que se debatirá el próximo mes de julio en Naciones Unidas. En México, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó al Ejecutivo Federal, es decir, al presidente de la República Mexicana, que la Cancillería gestione ante el gobierno de Estados Unidos investigar presuntos delitos sexuales contra inmigrantes mexicanos que denunció Human Rights Watch en mayo pasado. También pidió al gobierno federal reforzar los programas de información en las representaciones diplomáticas mexicanas en ese país sobre las acciones que pueden tomar las migrantes mexicanas que sufran acoso sexual o abuso por parte de sus empleadores y compañeros de trabajo. Además, le requirió que informe de las medidas tomadas por las embajadas y consulados en materia de protección de jornaleras agrícolas en Estados Unidos, independientemente de cuál sea su condición migratoria. El capítulo Uruguay de Amnistía Internacional desarrollará una campaña de recolección de firmas destinada a la campaña No más armas para atrocidades. Amnistía Internacional explica que cada año en todo el mundo cientos de miles de personas son asesinadas, heridas, violadas y obligadas a huir de sus hogares como resultado del comercio global de las armas. En función de ello, considera urgente contar con un tratado global sobre el comercio de armas que lo regule, debido a que no existe ningún mecanismo para asegurar el control estricto del comercio internacional de armas convencionales. En tal sentido, la campaña uruguaya recogerá firmas en algunos espectáculos capitalinos y en la página web www.amnistia.org.ui para que se incluya una regla: si hay riesgo que las armas se exporten a un país donde contribuirán a violar los derechos humanos, la transferencia sea prohibida. Y bien, esto está en materia de derechos humanos. Yo soy Lea Montañez y lo espero el día de mañana con más información. Que tenga usted un excelente día.